El Congreso continúa con su labor legislativa aprobando dictámenes para mejorar la calidad de vida de los peruanos. ¿Los conoces? Repasemos más aquí. Que autoriza el nombramiento automático, gradual y progresivo de cerca de 1.000 trabajadores asistenciales de las comunidades locales de Administración de Salud CLAS en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos regionales. Esta medida propone modificar la Ley 27.181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, a fin de garantizar la seguridad jurídica en las condiciones del mercado de transporte y tránsito terrestre. Con ello, se establece la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MIPYs. De esta manera, se busca apoyar la reactivación económica de este segmento empresarial ante el impacto de la crisis económica. Que garantiza un porcentaje del presupuesto institucional a los gobiernos regionales y de los gobiernos locales para actividades y proyectos orientados a la atención de personas con discapacidad. Se establece la modificación del Decreto Legislativo 1428 que desarrolla las medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad a fin de incorporar la alerta AMBER. Que propone modificar el Decreto Legislativo 1077, decreto legislativo que crea el Programa de Compensación para la Competitividad a fin de contar con una gestión eficiente a favor de los productores agrarios. Se propone ampliar el plazo para la presentación de la declaración jurada anual y el pago del impuesto a la renta de las personas naturales y de las micro y pequeñas empresas, MIPES. Se propone la Ley de Transporte Público de Personas en Vehículos Menores y Mototaxis. Se busca satisfacer las necesidades de traslado de los ciudadanos en distancias cortas de manera eficiente, sostenible, accesible, segura y ambientalmente limpia. Que propone declarar de necesidad pública de interés nacional la construcción de una nueva infraestructura del Hospital Daniel Alcides Carrión en la provincia constitucional del Callao. Esta medida tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión y otorgarles una herramienta de orientación y movilidad a través de la promoción del uso del bastón verde. Conozcamos juntos la producción legislativa. No te pierdas Congreso TV Digital. ¿Has visto que los ministros y otras autoridades vienen a dar explicaciones al Congreso? De eso se trata la función de control político que comprende la investidura del Consejo de Ministros, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, los actos de administración y de las autoridades del Estado, entre otros. Chicos,
chicos, ¿ya estamos grabando? ¿Sí lo estamos haciendo? Perfecto, así que presten mucha atención porque en Equidad, el Congreso y la Justicia Social les contaré dos leyes importantes y beneficiosas para toda la población. La primera ley que te voy a presentar es la Ley de Reforma Constitucional, que promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y reconoce el derecho del acceso a Internet libre en todo el país. De esa manera, el primer artículo de la ley precisa que toda persona tiene derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura, ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley. Además, el Estado promoverá el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en todo el país. A la par, señala que los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y los demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Finalmente, el nuevo artículo 14A remarca que el Estado garantiza, por medio de la inversión pública o privada, el acceso a Internet libre en todo el territorio nacional, con especial énfasis en las zonas rurales, comunidades campesinas y nativas. Y eso no es todo, también te presento la ley que promueve brindar información de los alimentos que no contienen gluten. Esa ley tiene por objetivo brindar información de los alimentos que no contienen gluten para que los consumidores, en especial aquellas personas que padecen de celiaquía, intolerancia o alergia al gluten, adopten decisiones del consumo informadas. La norma establece asimismo que los fabricantes deben contar con un programa de buenas prácticas de fabricación establecidas por la Dirección General de Salud Ambiental. Además, el Ministerio de Salud autoriza consignar en los envases, recipientes, envoltorios o etiquetas de los productos que no contienen gluten el símbolo de una espiga barrada en un círculo. Finalmente, el incumplimiento de lo señalado será sancionado por las normas sectoriales del Ministerio de Salud en función de la gravedad de la falta. Hasta aquí llegó Equidad, el Congreso y la Justicia Social. ¡Hasta la próxima! ¿Sabías que 2 de cada 10 mujeres sufren de endometriosis en el país? Muchas hemos normalizado padecer dolores intensos, hasta postrantes, durante el periodo menstrual. Pero la verdad es que podría tratarse de una endometriosis, enfermedad que ocasiona que millones de nosotras nos encontremos actualmente en riesgo. Estos son los testimonios de Maribel y Dani. Mi primer periodo menstrual fue a los 11 años. Me vino con dolores discapacitantes, con sangrado abundantes y con urgencias urinarias. El año pasado me detectaron un quiste de 7 centímetros que estaba pegado al útero, pegado al colon, que estaba comprimiendo el uréter, afectando la función de mi riñón. Y me dieron como diagnóstico endometriosis profunda. Tengo una hija de 15 años, ella tiene síntomas más severos con hemorragias y coagulación que deriva a tener anemia. La problemática es más compleja. La realidad nos revela que en la actualidad los diagnósticos pueden tardar muchos años y peor aún, estos diagnósticos pueden ser incorrectos, como nos cuenta Alejandra. Nuestra enfermedad no estaba tipificada en el PEAS, en el Plan de Aseguramiento de Salud. ¿Qué significa esto? Que no podían acceder a un diagnóstico temprano ni a un tratamiento oportuno. Muchas de nuestras pacientes han tenido que esperar más de 10 años para recibir un diagnóstico de endometriosis, lo que ha conllevado operaciones complicadas que han terminado incluso con colonostomías o con extracción de órganos. El Congreso de la República vela por cada uno de los derechos que como ciudadanas tenemos. Este derecho a la salud de la mujer ha sido atendido por el Parlamento, con la ley que promueve el acceso al diagnóstico y tratamiento temprano de la endometriosis. ¿Quieres saber cómo se trabajó este proyecto de ley? Veamos.
El primer acercamiento que tuvimos con la congresista Lady Camones fue porque estuvimos buscando varios perfiles entre los congresistas que se preocuparan por lo que es la salud de la mujer. Fue así como decidimos escribir a su despacho, los cuales muy amablemente nos contestaron y pudimos agendar una primera reunión. Esta iniciativa plantea que el sistema de salud reconozca la endometriosis como una enfermedad sistémica y por tanto desarrollen políticas públicas en salud orientadas a su atención y a aliviar los efectos directos e indirectos de esta enfermedad. Es importante por ello, señor presidente, señores colegas, entender que la endometriosis no es una enfermedad únicamente ginecológica, sino que afecta de forma multisistémica el cuerpo de quienes la padecen. Este proyecto ha sido trabajado en conjunto con la sociedad civil, con la Asociación de Pacientes de Endometriosis y bueno, pues el producto ya se ha dado, estamos a esperas de su reglamentación. Sabemos que en nuestro país son más de 2 millones de mujeres que padecen de esta enfermedad y realmente para nosotros es gratificante nuevamente el Congreso trabajando en beneficio de las mujeres de nuestro país. El Parlamento te representa con leyes de impacto. El Congreso de la República tiene 3 funciones: legislar, representar y fiscalizar. La función legislativa comprende en el debate y la aprobación de las reformas de la Constitución, de leyes y resoluciones legislativas. Esas medidas deben beneficiar los intereses de todos los peruanos y buscar el bien común. En Originarios, el Congreso y la Inclusión, te seguimos enseñando más frases de las lenguas originarias del Perú. Esta vez aprenderemos algunas palabras en quechua, chipiboconibo y achaninca. Empecemos. Es súper importante que recuerdes que en la actualidad el pueblo quechua vive principalmente en la zona andina del Perú, en Bolivia y en Ecuador. La semana de representación es el espacio que tienen los congresistas para fortalecer la comunicación con la población y las organizaciones sociales. ¿Pero sabes cómo se dice en quechua? Escuchemos. A propósito de esto, recuerda que el Parlamento busca siempre estar presente en cada poblado de nuestro país para atender sus demandas. Por ello es importante que aprendamos la expresión Congreso en regiones en quechua. Suyukunapi Congreso Juñunakuininkuna. Debes saber que los temas más importantes del país están incluidos en la agenda del Pleno del Congreso para que estos sean debatidos y aprobados. Escuchemos cómo se dice esta expresión en quechua. Pleno del Congreso Ruranankuna Wakichikuna. ¿Sabías que cerca de 73,000 personas aprendieron en su niñez a hablar en la lengua achaninca? El pueblo achaninca representa el grupo indígena u originario amazónico demográficamente más numeroso del Perú. Se caracteriza por tener un fuerte vínculo con la naturaleza. Ellos consideran que es importante transmitir conocimientos y saberes tradicionales a las nuevas generaciones. Ahora aprendamos a decir semana de representación en achaninca. Escuchemos. Inkashia kayeta rori semana, inkema heitan chariri atiripe, inkoicha heitiri aisati inkeja venta heitari. Conoce cómo se dice Congreso en regiones. Apato takanta Congreso, nampitsipeki regiones. También aprendamos juntos a decir Agenda del Pleno del Congreso. Osankinata koyecha antaberensi, ashitari Pleno del Congreso. Pasemos a aprender más sobre la lengua originaria chipiboconibo. Antes, debes saber que ellos son conocidos por su gran movilidad y su capacidad para organizarse en zonas urbanas. Un ejemplo de ello es la comunidad que se ha establecido en Cantagallo, en Lima Metropolitana. Ahora sí, escuchemos cómo se dice semana de representación en chipiboconibo. Semana hatian hatuninkashunkanay, hayukabo y tasanu ayamaitian yuikanay hajunibao. ¿Escuchaste? Ahora pasemos a Congreso en regiones. Ha Congreso bu zinkikanay, ha región bu ikenku.
Finalmente, repasemos cómo se dice agenda del Pleno del Congreso, pero esta vez en Shipibo con Ivo. Lista Hatubu, Pleno del Congreso ni Akaibu. Estoy segura que estas frases te ayudarán a saber más sobre estas 3 lenguas originarias. Si quieres aprender más, búscanos en Congreso TV Digital a través de nuestras redes sociales. El Congreso cumple su función de fiscalización. Este mes de octubre, el Ministerio de Defensa deberá informar a las comisiones de Presupuesto y Defensa Nacional sobre la aplicación de la ley que autoriza la disposición de inmuebles del sector defensa. En Descentralización, el Congreso y el Estado eficiente, hoy te vamos a explicar 2 medidas que el Parlamento legisló para mejorar nuestro desarrollo, principalmente para garantizar que se cumplan los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes del país. Primero, ¿sabías que el Estado peruano entrega desde el año pasado una pensión de orfandad a los pequeños que perdieron a sus padres o cuidadores a consecuencia del COVID-19? Así es. Sin embargo, se detectó que las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad de las comunidades nativas, campesinas, indígenas y pueblos originarios no estaban recibiendo esta ayuda económica. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues porque existen varios motivos. Por ejemplo, debido a que las distancias territoriales y brechas de conexión a Internet impedían que se pueda cumplir con los requisitos que se solicitan a los beneficiarios. Es por eso que en el Congreso se trabajó la modificación a la Ley de Orfandad. Y de esta manera, este sector vulnerable de la población en el país ya estará incluido en el número de beneficiarios. Y ahora, con esta ley, las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas u originarios podrán presentar sus solicitudes a través de los representantes de sus comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas u originarios al INAVIF. Esta institución deberá valorar previa evaluación de cada caso e incorporarlos en el registro nominal de personas beneficiarias. La orientación para la presentación de las solicitudes para acceder a esta pensión de orfandad deberá considerar la lengua indígena u originaria hablada por los representantes de estas comunidades que sea predominante en la zona que se implemente, sea a través de servidores públicos bilingües o intérpretes o traductores de lenguas indígenas originarias debidamente acreditados. Por si no lo sabías, el Congreso también está trabajando en leyes para ayudar a mejorar el sistema de salud en nuestro país. El Parlamento aprobó la ampliación de la cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano en la niñez y adolescencia, de 9 hasta los 18 años. De esta manera, se podrá reducir el número de menores sin la vacunación, mediante campañas periódicas de inmunización, sobre todo en las zonas rurales. ¿Pero qué es la infección por el virus del papiloma humano, VPH? Es una infección de transmisión sexual, y las vacunas contra el VPH pueden prevenir los efectos en la salud, como el cáncer y otras enfermedades relacionadas. Con esta ley, las vacunas se aplicarán en las sedes de las instituciones públicas, en los establecimientos de salud públicos y privados, también en instituciones educativas públicas y privadas, y de ser necesario, en las viviendas. La norma dispone además que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación
Informen en octubre de cada año a la Comisión de Salud y Población del Congreso sobre el estado de coberturas y brechas del Esquema Nacional de Vacunación, con especial énfasis en zonas rurales, además en aquellas que registran mayor número de casos de cáncer. Y para saber más sobre las leyes que el Congreso aprueba, no te pierdas lo que tenemos preparado para ti aquí en Congreso TV Digital. Y también en octubre, el Ministerio del Sector debe informar a la Comisión de Inclusión Social sobre las acciones referidas a la adquisición y entrega de alimentos, así como la transferencia de recursos realizadas en el marco del programa de complementación alimentaria. En nuestro nuevo segmento de Democracia, el Congreso y el Estado de Derecho, te comentaremos dos leyes que se han promulgado gracias al trabajo realizado por el Parlamento Nacional. Para actualizar la denominación de los ministerios, el Congreso de la República consiguió la ley que modifica la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Esta norma actualiza la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y los nombres de los ministerios que fueron creados o modificados en su denominación, de forma posterior a la dación de esta misma en el año 2007. Básicamente, lo que se propone es incluir los ministerios de Ambiente, Cultura e Inclusión Social que fueron creados luego de la dación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y adecuar la nueva denominación de algunos de los sectores de acuerdo con las leyes que así lo disponen, como el Ministerio de Ambiente y Riego. Además, se incluyó en esta norma a la Presidencia del Consejo de Ministros, por ser también un ministerio. Es importante saber que esta actualización no implica la creación de nuevos ministerios ni introduce nuevas denominaciones, sino que únicamente actualiza la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo a lo que dispone la normativa vigente. Ahora, la Ley 31874 es una norma que modifica el Decreto Legislativo 1126, el cual establece medidas de control de los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas. Con ello, se busca establecer un régimen especial para el control de bienes no fiscalizados. Para dar un ejemplo, los vehículos que transportan los insumos químicos mencionados ahora tendrán que presentarse en los puestos de control establecidos por la SUNAT. Además, el control de estos productos, así como de la maquinaria destinada a la elaboración de drogas ilícitas, tiene como objetivo monitorear estos bienes no fiscalizados. Por ello, también se convocará a la Policía Nacional para esta labor de supervisión. Para saber más sobre las leyes aprobadas por el Parlamento, no te olvides de seguir Congreso TV Digital a través de nuestras redes sociales. ¿Sabes quiénes te representan y protegen tus derechos? Esa es otra función de los congresistas. Ellos se mantienen en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales para conocer sus preocupaciones y necesidades, procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Tienen 5 días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia o en cualquier parte del país. ¿Practicas el reciclaje?
¿Sabes qué tan importante es para el cuidado de nuestro planeta? Pensando en impulsar esta importante práctica, se ha desarrollado la ley que modifica el Decreto Legislativo 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Recursos Sólidos e introduce la industrialización de reciclaje en su desarrollo. Pero te preguntarás, ¿cómo mejorará esto el medio ambiente? A continuación te lo contamos. Esta medida fomenta la valorización de lo que a veces consideramos que no suma para ser reutilizado. Hablamos de los residuos sólidos. También prioriza la promoción de la inversión pública, privada y mixta en infraestructura, así como la adopción de prácticas de tratamiento y adecuación. En competitividad del país, uno de los objetivos en la agenda legislativa para el periodo 2023-2024 se considera el desarrollo sostenible y la gestión ambiental como uno de los puntos para trabajar y sacar adelante diversas iniciativas legislativas. Cumpliendo con este objetivo, te contamos a continuación más datos sobre la ley que aprueba la gestión integral de recursos sólidos e introduce la industrialización de reciclaje en su desarrollo. ¿Qué acciones concretas se harán realidad? Esta iniciativa dispone que el Ministerio del Ambiente sea la entidad competente y encargada de formular y aprobar en coordinación con las autoridades correspondientes el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en sus siglas Plan RES, que es atención de cumplimiento obligatorio. El plan debe incluir metas, estrategias y acciones para asegurar la sostenibilidad del servicio de limpieza pública. Pero no solo eso, también es una ley que alcanza a un grupo importante de ciudadanos que trabaja silenciosamente para mantener el cuidado del medio ambiente. Nos referimos a los recicladores. A través de este plan se debe impulsar la formalización y hacerlo posible a través de las municipalidades. También busca promover la minimización y valorización de los residuos, entre otras acciones. ¿Quieren saber más? Te contamos algo adicional. Anualmente el Ministerio del Ambiente debe informar a través de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. También debe publicar en su portal web los resultados de la implementación del Plan RES, así como las medidas correctivas dispuestas por las autoridades competentes para que se cumplan con las metas establecidas. Es momento de ir con la segunda ley de competitividad. Vamos de inmediato a contarles que se promulgó la ley que declara de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital San Juan de Quimbiri-Braem, distrito de Quimbiri, provincia de la Convención en Cusco. Te cuento de inmediato los detalles de esta iniciativa. La norma precisa que el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional del Cusco, tomando en cuenta sus respectivos presupuestos, planificarán las acciones para dar viabilidad, ejecutar y culminar el proyecto de inversión pública que permita mejorar y ampliar los servicios de salud. ¿Qué busca esta iniciativa legislativa? Sencillo, la ley está orientada a llamar la atención a las autoridades nacionales para poner atención a esta necesidad de la población y ejecutar acciones, en este caso, para la mejora de la salud. Es importante contarles que el Hospital San Juan de Quimbiri abarca la atención en salud de más de 40.000 pobladores indirectos y más de atención, 500.000 de habitantes en las regiones colindantes de Junín y Ayacucho. A través de esta plataforma continuaremos difundiendo y explicando el beneficio de las leyes que el Congreso de la República impulsa y aprueba para ti. Muchas gracias por haber seguido hasta aquí. No te pierdas más novedades que tenemos para ti en Congreso TV Digital.